El día que mi esposa se fue, no gritó, no lanzó nada, ni siquiera se llevó todas sus cosas. De alguna manera, eso lo hizo peor. Se quedó en la puerta con su bolso de fin de semana, con una calma en el rostro que casi parecía ensayada, y dijo, «Necesito espacio». Luego besó a nuestra hija en la cabeza, pasó junto a mí como si yo fuera un mueble más y cerró la puerta detrás de ella. Durante un minuto entero me quedé ahí, inmóvil, escuchando el silencio que dejó. Era ese tipo de silencio que se siente como una ofensa, como si la casa misma supiera algo que yo no, si soy honesto. Las cosas ya iban mal desde hacía tiempo. Mi esposa, Lena, y yo llevábamos 11 años casados. No éramos de esas parejas que la gente describe como apasionadas. Éramos sólidos, predecibles. O al menos eso creía yo. Teníamos rutinas, responsabilidades, una hipoteca que apenas podíamos manejar y una hija de 9 años llamada Sophie, que todavía creía que todos los problemas podían resolverse con panqueques y caricaturas. Lena había cambiado poco a poco como cambian las estaciones, lo suficiente como para que no lo notes hasta que el clima ya es otro. Primero se volvió distraída. Luego empezó a proteger demasiado su teléfono. Después se volvió extrañamente amable, y sé que eso suena al revés, pero cuando alguien empieza a tratarte con demasiada paciencia, a veces significa que ya se fue emocionalmente. No buscaba peleas, las cerraba demasiado rápido, y eso me asustaba más. La noche antes de irse, le pregunté directamente si había alguien más. Me miró durante un largo rato y dijo, «¿Por qué necesitas que lo haya?» Esa respuesta se me quedó en el pecho como una piedra. A la mañana siguiente se había ido. La razón oficial fue que necesitaba tiempo para pensar sobre nosotros, sobre ella misma, sobre lo que quería. Todas esas frases vagas que la gente usa cuando no quiere darte el cuchillo real. Dijo que se quedaría con una amiga unos días. Dijo que no debíamos volver esto algo feo. Dijo que Sophie necesitaba estabilidad. Le pregunté, ¿vas a volver? Se acomodó la correa del bolso y dijo, no lo sé. Y me dejó a mí con la recogida de la escuela, la cena, la ropa, las preguntas y 1000 suposiciones humillantes. Durante los primeros 3 días funcioné en piloto automático. Preparé almuerzos. Contesté con cuidado las preguntas de Sophie. Mamá solo necesita un poco de tiempo. Me quedé mirando el lado de la cama de Lena y repasé cada conversación de los últimos 6 meses como si hubiera una pista escondida en alguna frase. Revisé nuestra cuenta bancaria demasiadas veces. Revisé la factura del teléfono. Odia hacer eso, pero la traición convierte a la gente común en detectives. Luego, al 4.º día, apareció mi suegra. Se llama Denise. Era de esas mujeres que podían entrar a tu casa y hacerte sentir de alguna manera como un invitado en ella. Siempre impecable, siempre con un olor sutil a algo caro. Nunca fuimos cercanos, pero teníamos una especie de entendimiento. Ella amaba ferozmente a Lena y me juzgaba en silencio. Yo había aceptado eso hacía años. Cuando abrí la puerta y la vi de pie con una funda para ropa y una maleta pequeña, de verdad pensé que había pasado algo terrible. «¿Lena está bien?», pregunté. Denise me miró de una manera extraña. «¿No has sabido de ella?» Sentí que el estómago se me hundía. «¿No desde ayer?» Entró sin esperar invitación y dejó su bolso al pie de las escaleras. Me dijo que viniera a ver cómo estaba Sophie. Esa forma de decirlo me golpeó al instante. No venir a ver cómo estábamos, venir a ver cómo estaba Sophie. «Ella puede llamar a su hija ella misma», dije, más cortante de lo que pretendía. Denise parecía cansada. «¿Podemos sentarnos?» Ese fue el primer momento en que entendí que no había venido solo de visita. Sophie estaba en la escuela, así que la casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y una podadora sonando a lo lejos en la calle. Denise se sentó en la mesa de la cocina y juntó las manos como si estuviera tratando de evitar que le temblaran. Entonces dijo, «No sé cuánto te ha contado».
y así mi cuerpo lo supo antes que mi mente. Hay alguien más, dije. Denise cerró los ojos un segundo. Sí, de verdad me reí. No porque algo fuera gracioso. Era el sonido que hace una persona cuando su última esperanza tonta acaba de morir. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. No estoy segura. ¿Tú lo sabías? Su expresión se tensó. No al principio, pero ahora sí, sí. Me levanté tan rápido que la silla raspó fuerte el piso. ¿Y viniste aquí a hacer qué exactamente? ¿A entregarme el mensaje? ¿A suavizarlo? ¿No? Dijo en voz baja. Vine porque ella no está pensando con claridad. Esa frase me enfureció. No está pensando con claridad. Como si engañar fuera como el clima. Como si se hubiera resbalado en un piso mojado en lugar de pasar por encima de nuestro matrimonio una decisión a la vez. Empecé a caminar de un lado a otro. Recuerdo haber dicho cosas de las que no me siento orgulloso, cosas amargas, mezquinas, no gritando, pero casi. Denise se quedó ahí y aguantó todo, y eso solo me enfureció más porque yo quería que alguien me discutiera. Quería una pelea a la altura de lo que estaba sintiendo. En lugar de eso dijo, tienes todo el derecho de odiarme por no habértelo dicho antes. Me detuve, no te odio, ni siquiera sé qué hacer contigo. Y fue entonces cuando su cara cambió, no ofendida, herida. Y noté, de verdad noté por primera vez, que se veía mayor de lo que recordaba. No vieja exactamente, solo gastada de una manera que nunca me había permitido ver. Denise siempre había tenido tanto control que yo confundía eso con fortaleza, pero sentada ahí en mi cocina, con el labial desvanecido y la postura vencida, parecía una mujer cargando una decepción demasiado pesada para esconderla. Ella se está quedando con él, dijo. Eso me golpeó más fuerte que todo lo demás, no pensando, no decidiendo. Quedándose, me volví a sentar porque de pronto sentí que no podía confiar en mis piernas. ¿Quién es? Pregunté. Denise dudó. Alguien de su oficina. Claro, siempre es el trabajo, ¿no? Reuniones tarde, cenas de equipo, proyectos extra. Me sentí enfermo al recordar cuántas veces había metido a Sophie al coche para llevarle cena a Lena porque estaba atorada en la oficina. Le pregunté si Sophie sabía algo. Denise dijo que no, al menos no claramente. Luego dijo que pensaba que sería mejor quedarse un par de días para ayudar con Sophie mientras yo resolvía todo. Casi le dije que no por orgullo. Pero el orgullo es un lujo cuando tu vida acaba de salirse de eje. Así que dije que sí. Esa primera noche fue incómoda de una forma que todavía puedo sentir. Denise hizo pasta porque dijo que cocinar la ayudaba a pensar. Sofía estaba feliz de ver a su abuela y no notó gran cosa, lo cual fue un alivio y una nueva forma de dolor al mismo tiempo. Los niños pueden pasar por alto la forma de un desastre si te mantienes moviéndote lo suficientemente rápido a su alrededor. Después de que Sofía se fue a dormir, Denise y yo nos sentamos en extremos opuestos del sofá con copas de vino intactas. La televisión estaba encendida, en silencio. Ninguno quería ser el primero en hablar porque hablar hacía que todo fuera más real. Ella finalmente dijo, Lena ha hecho cosas egoístas antes. La miré. Antes de mí, Denise se quedó mirando su copa. A Lena no le gusta la incomodidad, huye de ella, siempre lo ha hecho. No había defensa en su voz, solo agotamiento. Le pregunté por qué me decía eso ahora, y dijo algo en lo que todavía pienso. Dijo, porque pasé demasiados años llamando complicada a mi hija cuando debería haberla llamado cruel. Eso abrió algo en la habitación. Durante la siguiente hora, hablamos con más honestidad que en todo el tiempo que llevábamos conociéndonos. No de forma íntima, no todavía, solo honestamente. Me contó que el padre de Lena se había ido cuando ella era pequeña y que después apareció y desapareció durante años, siempre encantador al volver y descuidado al irse otra vez. Denise había pasado años limpiando desastres emocionales y llamándolo amor. Pensó que había criado a Lena para odiar la inestabilidad,
Tal vez, sin querer, le había enseñado a crearla. No supe qué decir a eso. Estaba demasiado ocupado tratando de reconciliar a la mujer con la que me casé, con la que su madre me estaba describiendo. Pero había algo extrañamente firme en escuchar verdades duras de alguien que ya no estaba tratando de proteger a la culpable. A la mañana siguiente, Lena llamó durante el desayuno. Puse el altavoz porque Sophie estaba ahí. «Hola, cariño», dijo Lena con alegría, y juro que esa voz me revolvió la piel. Sophie le respondió alegremente, preguntando cuándo iba a volver. Hubo una pausa. Demasiado larga. Denise bajó la mirada hacia su café. Lena dijo: «Pronto, amor. Mamá solo necesita un poquito más de tiempo». Después de la llamada, Sophie dijo: «Abuela, ¿por qué pones esa cara?» Denise parpadeó como si hubiera olvidado que los niños ven a través de los adultos. «¿Qué cara?» «La cara triste». Denise sonrió demasiado rápido y dijo que solo estaba cansada. Más tarde ese día, mientras Sophie estaba en casa de una amiga, por fin hice la pregunta que había estado evitando. «¿Lena te pidió que me ocultaras esto?» Denise respiró hondo. «Me pidió que no interfiriera». «Eso no es lo mismo». «No», dijo. «No lo es. Esperé». Entonces admitió que había sospechado más de lo que había dicho, ausencias extrañas, historias que no coincidían. Un viaje de trabajo de fin de semana que no le cuadraba. La había enfrentado una vez, y Lena había llorado, negado todo, y luego la había acusado de querer sabotear su felicidad. Esa palabra, felicidad, me enfermó de una forma que no puedo explicar del todo, como si Sophie y yo fuéramos solo obstáculos delante de una versión más limpia y brillante de la vida de Lena. Le pregunté a Denise por qué había venido si ya sabía tanto. Y dijo, muy bajito: «Porque sé cómo se ve cuando una persona abandona a su familia e intenta renombrarlo como libertad». Por un segundo no pude hablar. Lo extraño del dolor es que a veces no te aísla. A veces te pone en una habitación con el dolor de otra persona y de pronto tu enojo encuentra un lugar más complicado al que ir. Empecé a notar pequeñas cosas después de eso. La forma en que Denise enjuagaba los vasos de Sophie antes de meterlos al lavavajillas porque la leche se pega. La forma en que revisaba mi cara cada vez que mi teléfono vibraba, como si ella también se preparara. La forma en que caminaba por mi casa con cuidado, como si entendiera que estaba dentro de ruinas con las que ella tenía alguna conexión. Una noche, después de que Sophie se durmió, encontré a Denise en la cocina mirando la puerta trasera con un trapo en las manos. Se veía tan perdida que le dije: «No tienes que quedarte si esto es demasiado». Creo que dejar a la gente sola en su peor momento es la tradición familiar que estoy intentando romper. Eso debería haber sido solo una frase triste, pero la forma en que lo dijo, con esa sonrisa fina y los ojos cansados, me hizo sentir algo para lo que no estaba preparado. No pasó nada entonces. Necesito ser claro con eso. Esto no fue una chispa imprudente en una película. Fue algo más lento y, sinceramente, más inquietante que eso. Fue el reconocimiento. Dos personas despiertas demasiado tarde en la misma casa, humilladas por la misma mujer de maneras diferentes. Y justamente por eso era peligroso. Durante la semana siguiente, Lena siguió alejándose más, mientras Denise de alguna manera se hacía más presente. Odiaba cuánto dependía de eso. Ayudaba con el cabello de Sophie por las mañanas. Se sentaba conmigo cuando llamaba el abogado. No me decía que me calmara ni que tomara el camino correcto. Solo escuchaba, y a veces escuchar es más íntimo que ser amable. Luego, una noche, Lena por fin vino por más ropa. Toda la casa cambió cuando entró. Sophie corrió hacia ella. Lena la abrazó y lloró justo a tiempo, y tal vez esas lágrimas eran reales, ya no lo sé. Hay personas que pueden sentirse culpables y aún así seguir haciendo lo que causa esa culpa. Así era Lena por completo, apenas me miró. Luego vio a Denise de pie cerca del pasillo y su expresión se endureció de inmediato. ¿Sigues aquí?
Preguntó Lena. Denise dijo, sí. Esa sola palabra llevaba años dentro. Lena soltó una risa corta. Claro que ibas a ponerte de su lado. Yo dije, ni siquiera debería haber lados. Entonces me miró de verdad y no vi remordimiento, irritación, sí, a la defensiva definitivamente. Pero remordimiento no. La discusión empezó baja y rápida. Sophie estaba en la otra habitación y todos estábamos tratando de no ser obvios, lo cual de alguna manera lo hizo más feo. Lena acusó a Denise de juzgarla siempre. Denise dijo, estoy juzgando lo que has hecho, no quién eres. Lena respondió, has esperado toda tu vida para decir eso. Luego se volvió hacia mí y dijo, yo no era feliz. Sé que esa frase destruye a algunas personas. Tal vez se supone que explica todo. Para mí solo sonó perezosa. Le dije, la gente infeliz va a terapia, no desaparece. Su cara se enfrió. Tú siempre quisiste que todo fuera simple. Y tú siempre quisiste no tener consecuencias. Esa sí le dolió. Agarró su bolso de las escaleras y se fue después de besar otra vez a Sophie y prometerle que llamaría. La puerta principal se cerró tan fuerte que una de las fotos escolares enmarcadas del pasillo quedó torcida. Nadie se movió durante unos segundos. Luego Denise se sentó en la mesa de la cocina como si le hubieran fallado las rodillas. Yo me quedé ahí respirando fuerte, tratando de no golpear una pared como un adolescente idiota. Toda la casa se sentía al rojo vivo. Lo siento, dijo Denise. No sé por qué ese fue el momento en que me rompí. Tal vez porque sonó como si realmente lo sintiera de una forma en que Lena nunca lo había hecho. Tal vez porque estaba cansado de ser el único adulto en todas las habitaciones. Sea como sea, me senté frente a ella y me cubrí la cara con las manos, y entonces empecé a llorar. No un llanto digno, no lágrimas silenciosas, del feo, del que sale desde el estómago y te avergüenza mientras pasa. No había llorado cuando Lena se fue. No había llorado cuando descubrí la infidelidad. Lloré frente a su madre, en mi propia cocina, porque por fin había alguien ahí que no me estaba pidiendo que fuera razonable. Denise se levantó despacio y rodeó la mesa. Me puso una mano en el hombro, con mucha suavidad, como esperando que yo me apartara. No lo hice. Ahí fue donde empezó todo. Otra vez, no de la forma en que la gente supone cuando escucha un título como este. No hubo una traición instantánea dentro de la traición. Hubo dolor, hubo soledad. Hubo dos personas heridas, cruzando límites emocionales antes de que cualquiera de los dos lo admitiera. Después de esa noche, algo cambió entre nosotros, no abiertamente. Si acaso, nos volvimos más cuidadosos. Pero este cuidado era una confesión en sí misma. Nuestras manos rozaron una vez al alcanzar el mismo plato, y los dos reaccionamos como si el aire hubiera cambiado. Una conversación duró demasiado en la puerta. Una mirada se sostuvo medio segundo de más. Empecé a odiarme por siquiera notarlo. Ella era mi suegra, la madre de mi esposa, la abuela de mi hija, y aún así, para ese momento Denise se había convertido en la persona que más claramente me veía. No como un esposo fracasando en salvar su matrimonio, no como un problema que había que manejar, solo como un hombre al que habían herido y que estaba intentando no desmoronarse delante de su hija. Ese tipo de atención puede volverse un problema muy rápido. Una noche lluviosa, Sophie se quedó a dormir en casa de mi hermana, y Denise dijo que probablemente debería irse a la mañana siguiente. Lo dijo mientras secaba un plato sin mirarme. Le dije, no tienes que apresurarte. Sí tengo, respondió. Esto ya es demasiado complicado. Supe exactamente a qué se refería, y escucharla decirlo en voz alta me apretó el pecho. Le pregunté, ¿hicimos algo malo? Dejó el plato con mucho cuidado. Todavía no. Esas dos palabras llenaron toda la cocina. Caminé hacia ella antes de decidirlo por completo.
Ella levantó la vista, y durante un segundo nos quedamos ahí, con todo lo incorrecto de aquello entre nosotros. Nada de eso se sintió emocionante, se sintió pesado, triste. Creo que por eso no me detuve, porque no se sentía como tentación, se sentía como rendición. Cuando le toqué la mano, cerró los ojos, y ese sería el momento más fácil del mundo de juzgar si nunca has estado solo en una casa que todavía huele a la persona que te traicionó. Susurró, esto no puede pasar. Yo dije, lo sé. Ninguno de los dos se movió. Entonces retiró la mano y dio un paso atrás como si acabara de despertar. Me voy en la mañana, dijo otra vez, y esta vez no había suavidad en su voz, solo pánico disfrazado de disciplina. Casi no dormí esa noche. A la mañana siguiente, se había ido antes de que yo despertara, pero dejó una nota sobre la encimera. Decía, merecías honestidad mucho antes de todo esto. Lamento la parte que me toca en lo que mi silencio te costó. Por favor, cuida de Sophie, cuídate tú también. Ninguna confesión dramática, ninguna promesa, ningún número escrito al final, solo ausencia. Otra vez. Durante meses después, me repetí que todo había sido un vínculo por estrés, un apego nacido del trauma, un momento de confusión emocional. Tal vez lo fue. Me enfoqué en la custodia, los horarios escolares, reconstruirme. Lena se mudó con el hombre de la oficina y 6 meses después se fue de ahí también, porque claro que sí. Pero entonces, el daño ya estaba hecho. Lo que no esperaba era que Denise siguiera ausente.